Muy buenas tardes para todos, una gran bienvenida a este espacio, a esta su casa, y creo que el de la bienvenida soy yo porque hace días no entraba con este grupo, entonces bienvenidísimos, muy buenas tardes para todos y todas, me alegra verlas a todas y cada uno de ustedes, aunque literal no las veo en directo, sí las veo en diferido y por ahí veo esas charlitas que no faltan, entonces maravilloso, que siempre esté esa frecuencia, esa energía, esa felicidad siempre a todo lo que dé. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Profe, bienvenido por estos lugares. Hacía muchísima falta la presencia masculina en este grupo y que ponga orden porque no puedo con ellas. No puedo con ellas. Es necesario poner orden en este grupo. Qué rico poder estar aquí con ustedes, compañeras. Bienvenidas. Estoy feliz de poder estar acá. Eh, Ay, un besito de amor. ¿O qué fue? ¿Un secreto o un besito? Besito. Feliz Algo de va a poder estar. pedir. ¿Cuántos dólares va a valer ese amor? Este, Feliz de poder estar entregando esta clase el día de hoy con ustedes. Feliz de poder estar integrando esta información del día de hoy, donde vamos a trabajar todo cómo se asientan. Bueno, ya entendiendo, yo creo que me parece importante ver si tenemos alguna duda sobre las clases, ¿verdad, profe? O porque como Sí, ya venimos en línea conductual. sí, me parece importante eso y más ahorita que ya nos vamos a entrar un poco más de lleno a lo que es el momento presente y ver cómo está la evolución, pero Metafísica. ya desde el enfoque personal, qué es lo que debemos trabajar como tal. Eh, Estaba viendo hasta el momento el temario, cómo lo viene llevando la maestra, me parece maravilloso porque literal vemos cómo desde ese desglose, desde un pensamiento, hoy estamos en en un grado evolutivo de razas, de guerras, ya vieron un gran potencial de información que en las primeras instancias puede tomar para nosotros como dejarnos también como en órbita, pensativos, y es importante asentar la información porque precisamente el día de hoy continuaremos con un tema maravilloso y es observar cómo desde el gran movimiento planetario ya interno aquí, desde donde se movieron como tal estas frecuencias por medio de los genetistas, hoy nosotros tenemos este grado evolutivo. Hoy tendremos una apertura a lo que son las razas de colores y por medio también de cómo estas frecuencias se instauraron en el planeta. Esto va a permitir que nosotros comprendamos cada vez más el proceso, pero achicando, por así decirlo, haciendo un poquito más de el círculo más pequeño hacia lo que hoy somos nosotros. Y eso me parece importante, maestra y compañeras, porque literal, aquí vamos a poder comprender cómo todo lo que viene en esa gran manifestación desde ese pensamiento, desde ese pulsar constante de lo que es la creación, hoy nosotros estamos en un nivel de conciencia eh, primordial y y creo que selectiva para poder continuar con este gran grado evolutivo. Así como la maestra lo ha mencionado en varias de las clases, hemos visto cómo varias de las situaciones bajo las que nosotros hemos vivido, experimentado, y lo digo hemos vivido porque recordemos lo que siempre ha mencionado la maestra, hemos estado o todo lo estamos viviendo al tiempo, ¿cierto? Entonces, a raíz de este concepto como tal, podemos comprender que aquí donde está nuestra mayor parte de conciencia es donde está nuestra mayor parte de evolución y también de corrección de cualquier línea atemporal que se pueda estar distorsionando en este momento. ¿De Mm. acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí, con el material de apoyo que ha enviado la maestra, con las clases que se han transmitido, tienen dudas como tal de este proceso evolutivo y por ende poder seguir profundizando. A ver, Flery, Rosy, Azucena, Fernanda, Luisa, Rosario se fue, Juani, Angélica. ¿Va bien? ¿Todo?
Muy bien, maestra. Pues entonces no queríamos hacer el test ni el quiz al inicio de la clase, pero creo que ya con esto podemos iniciar. No, maestra, no sé. ¡Estamos listos! Ok, excelente. Bien, Muy perfecto. bien. No, si no hay dudas de las clases pasadas, que lo importante. Ay, Azucena, qué rico verte en vivo. Bienvenidísima. No, si no hay dudas, pues maravilloso, porque pues eso nos habla de que se está integrando la información. Entonces vamos a darle inicio, si quiere, profe, a el proyecto de razas el día de hoy. Listo, entonces vamos a comenzar como tal. Permítame en un momento, le doy proyectar. Muy bien, entonces me dicen si ya se está proyectando como tal. Sí, ya se ve, ya se ve. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, recordemos que en la clase pasada la maestra estaba hablando precisamente de un gran personaje, de un gran genetista que es Enki, y también les mencionó a grandes rasgos lo que es Enli como tal, como la polaridad, el lado opuesto a surgir después de un mandato como tal energético aquí en este plano. Pues bien. A raíz de toda esta gran evolución, vemos que todo lo que tiene que ver con la parte homínida tuvo un gran desarrollo a nivel planetario y a nivel de razas como tal, y esto permitió que nosotros hoy estemos en este grado evolutivo. Por eso queríamos como enfatizar en este punto, porque la maestra en la clase pasada mostró cómo los colores de la piel también tienen información importantísima, y es desde este punto que podemos profundizar en lo que corresponde al grado evolutivo de ese homínido. Recordemos que el homínido era una raza que vivía literalmente en los árboles, al igual que los monos, pero no tenían que ver directamente con ellos, ¿de acuerdo? O sea, tienen una descendencia, tienen una pizca de su ADN, pero son un grado evolutivo diferencial, son una raza diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ellos no son iguales que los monos, son diferentes, al igual que el Homo sapiens, todo este tipo de, de evolución es diferencial a lo que es el homínido, que es el que nos permitió hoy a nosotros hacer el asentamiento completo a nivel planetario de cada una de las razas específicas. Aquí estamos viendo que todas las razas de colores, toda la diversificación evolutiva de la humanidad en la Tierra tiene un plan importantísimo desde el inicio como tal, desde lo que es el plan adámico-cadmónico como tal. Entonces, la humanidad fue diversificada en distintos grupos humanos para el desarrollo evolutivo del planeta, razas de colores. Aquí entonces vamos a empezar a enfocarnos en lo que fue como tal, maestra y compañeros, ese grado evolutivo. Cuando Enki estaba precisamente en este gran desarrollo de, de laboratorio, por así decirlo como tal, surgieron estas estas 100 estos 100 homínidos como tal de estas 13 familias, ¿cierto? Entonces, en ese plan evolutivo, estos homínidos vivían en el bosque. Y lo digo como especie de narración, porque literal llevarlo como a un enfoque desde más de química, de física, ¿cierto? De pronto se puede tergiversar para nosotros en esta gran experimentación. Pero cuando nosotros empezamos a observar estos seres que vivían literalmente de un árbol a otro, cuidándose como manada, como grupo, y empezar a experimentar mediante los toques genéticos una gran iniciativa, lo diría yo, maestra, de salir a experimentar, a explorar, les permitió que de ese grupo como tal se desplegaran este gran desarrollo energético. Cuando estos homínidos salen del bosque, ¿cierto? Del bosque y salen a estos campos abiertos, empezaron a conectar con algo que nosotros hoy también estamos experimentando, y es la fotonización del sol. Aquí, por medio de este gran sol, con medio de estos flashes solares, ellos, al igual que nosotros, estamos recibiendo una gran descarga informacional. Es por eso que constantemente nosotros les mencionamos
tomemos el sol, apliquemos esta actualización constante para poder desarrollar ese software en la actualización necesaria. Así como nosotros, ellos lo recibieron y de esto, de esta energía como tal, se empezaron a desplegar unos grupos al instante que fueron despertando ciertas conciencias, ciertos estados evolutivos que permitieron que hoy se puedan estar aplicando y adaptando a nosotros. Algo importante para que no nos confundamos, porque creo que la maestra les mencionó de Atlántida, Lemuria, ¿cierto? Todas estas civilizaciones. Esto se dio al mismo tiempo estaba Atlántida y Lemuria, en esa misma situación energética, en ese mismo espacio-tiempo, en ciertos lapsos, se estaba desarrollando como tal este gran grado evolutivo. O sea, se seguía dando el plan de que las razas pudieran ir evolucionando. Entonces, vamos a ver cómo en el lapso de la clase vemos grandes entrelazamientos de estas civilizaciones y por ende, cómo unas de ellas se fueron extinguiendo y otras terminaron recibiendo sus pizcas también de evolución. ¿De acuerdo, maestra? Profe, sí, algo importante que estás diciendo sobre Atlántida y Lemuria es que, bueno, se tocaron como en los tiempos a la par. Atlántida y Lemuria llegaron mucho antes, pero hubo un tiempo donde se cruzaron las tres civilizaciones, Atlántida, Lemuria y la raza humana. Ahora, ¿cuál era la finalidad? Los Demu, que eran los lemurianos, trabajaban el sagrado femenino. La Atlántida trabajaba el sagrado masculino, campo mental, por eso la caída, porque se fue al extremo. Por eso hubo la caída. Eh, y, y entonces, ¿cuál era la finalidad de la raza humana? La unificación de la dualidad. Al tener esa unificación de la dualidad, nosotros deberíamos de haber trabajado la unificación del sagrado femenino y la unificación del sagrado masculino. Pero como desde Atlántida hubo la caída y al trabajarse directamente desde el acople mental, porque eran el desarrollo mental, o sea, el sagrado masculino se desarrolló como era ahí, se fueron mucho al extremo y ahí fue donde abrieron un Merkaba, lo invirtieron y dejaron entrar las razas regresivas, que ahí se formó, ahí fue donde se dañó pues pues el divino proyecto. Ahora, en ese proyecto que veníamos, nosotros teníamos que hacer la unificación de la dualidad. Por la intervención negativa, aquí fue donde nuestro genetista, profe, podemos decir que falló. Es que yo ya ahorita como que ya digo, ya no es un fallo. Antes sí decía como, ay, no, esto es mucho flojero, que le dio miedo enfrentarse a su familia, porque él no lo quería hacer, realmente era más como por seguir las lealtades familiares. Porque los reptiles también, también van a constelar esas lealtades familiares. Pero realmente ellos se dieron cuenta que al hacer la unificación cerebral, donde íbamos a tener los dos lóbulos del cerebro, el hemisferio norte, el hemisferio sur, unificados, sin cuerpo calloso, que es lo que nos divide como incluso el cerebro, los íbamos a superar así. Entonces por eso fue que pusieron el cuerpo calloso desde nuestro toque genético. Pero esto viene a través de la Atlántida, de al haber ingresado estas razas regresivas, se filtraron seres que no traían el velo y pues nos vieron como carnal. Justo pues se enlaza con los de la Lemuria y con el Atlántida. Entonces, la Lemuria venía a trabajar el sagrado femenino. Ellos trabajaban mucho con la tierra, con las plantas, con los animales. Eran súper grandes, eran de tono como azul más o menos, no eran tan
no eran humanizados, no, sí antropomórficos, pero no como nosotros. Y los de la Atlántida venían a trabajar el sagrado masculino, campo mental. La finalidad de nosotros era ¿cuál? La unificación, que ahí fue donde, profe, yo no sé si será un error. Yo creo que es una experimentación y estamos en ese proyecto evolutivo donde y creo que esto más que una pregunta es un interrogante personal donde Ujú. cada uno de nosotros comprenda si aún lo vemos como un tropiezo o, o si más aún lo vemos como un grado evolutivo. Porque gracias a que ese suceso se dio, gracias a que esa situación hoy está presente, en este preciso momento nosotros podemos decirlo, estamos viviendo una experiencia en este momento desde nuestro estado de conciencia para seguir evolucionando. ¿Y por qué lo digo desde el grado evolutivo? Porque literal, si nosotros vemos hasta cada uno de los planetas, cada uno de los sistemas solares, tiene que pasar por muchas situaciones de experimentación para poder llegar a una dimensión superior energética y acumular la experiencia necesaria. Entonces, precisamente, maestra, estaban viendo aquí esta imagen que nos habla no solamente desde lo que hemos aprendido nosotros de lo que es una evolución tradicional en nosotros como razas, en todos los seres, sino también a nivel planetario. ¿Por qué? El planeta es precisamente un lugar donde toda semilla que se siembra brinda ese surgimiento de vida, ese surgimiento de experimentación. Entonces, adicional a esto, esta alma Gaia como tal también vino acumulando este gran grado de conciencia, de asentamiento evolutivo. Y esto permitió que hoy nosotros como razas tengamos grandes experimentaciones como tal a nivel energético. Les estábamos mencionando de esas 100 personas, de esos 100 homínidos como tal, como estaba preguntando ahorita nuestra compañera Rosy. Y es precisamente después de haber descendido los Anunnakis, o mejor dicho, los Anuna como tal, aquí a este plano, a hacer su plan de ese proyecto humano como tal. Después de que ellos salen de este plano, hoy nosotros entonces comprendemos desde lo que tenemos como información que estas razas que se fueron saliendo del bosque a experimentarse fueron integradas en varias frecuencias, frecuencias que hoy podemos nosotros identificar plenamente desde lo que son nuestras propias razas. Por eso, vemos personas totalmente blancas, otros más paliditos, otros más negritos, con toda la diversidad biológica que hoy nosotros tenemos acumulada de esa gran evolución que ellos fueron obteniendo. Entonces, de esos 100 homínidos, empezaron a acoplar rápidamente la frecuencia y empezamos a ver que varios de ellos sacaron pesquisas, como por así decirlos, o acoples energéticos dados directamente a los chakras. Cada uno de ellos haciendo un acople en ciertos lugares de la Tierra, porque comprendemos que como este planeta también es un planeta, Vigo tiene sus frecuencias y sus centros energéticos ubicados a lo largo y ancho de toda esta esfera como tal. Entonces, asimismo, ellos se fueron asentando en ciertos lugares del planeta y acoplando la interpretación energética que hoy de ellos nosotros tenemos también, maestra. Algo importante que acabas de mencionar aquí es que nosotros, bueno, como lo veíamos en la clase pasada, nosotros tenemos el de Ariadna. Ese hilo de Ariadna es importante no solamente para evolución, sino para poder tener el fractal de Gaia y para poder enraizarnos en ella, porque si no,
seríamos como una, no seríamos una semilla replicante, sino que seríamos una raza implantada. Y a pesar de que nosotros somos modificados genéticamente, tenemos de muchas razas estelares, ADN, este, eh, la idea de esta evolución, la idea de que se diera así desde la evolución, era poder tener esas raíces, era poder tener esta afinidad con esta alma de la tierra y el velo para poder encontrar la iluminación desde adentro, pero teniendo raíces desde la tierra y la conexión multiversal. Rosy, ¿tienes alguna duda? Y Marta, entonces, lo que estaba platicando Wilson de los homínidos que salieron, y de ahí empezaron la diversificación, esos homínidos ya tenían el cuerpo, ya eran cuerpo humano, o sea, ya era una raza humana o tenía una estructura como la de nosotros, o qué tipo de imagen eran ellos, Marce. Ellos no tenían cuerpo humano cuando empezaron a modificar el ADN, eran homínidos homínidos. Entonces, profe, si aquí tengamos alguna imagen en la diapositiva del homínido. Y si no, enseguida la buscamos. Sí, creo que la tenía aquí presente Rosy y mira cómo empezaron a sacar pesquisas de cada uno de ellos en ese Ajá. lado evolutivo. Y Bueno, después de múltiples, miren, más o menos así como el tercero. Seguida les voy a buscar una, creo que tengo una imagen por ahí guardada. Éramos de árboles, literal, de árboles. O sea, Marce, que el número, o sea, que este tercero es, así eran los homínidos, así era la imagen de un homínido. Ya les voy a poner la imagen, déjenme, yo la busco para que veamos más o menos cómo éramos cuando nos empezaron a tocar desde el ADN. Espérenme, yo la busco, yo creo que la tengo aquí en una presentación una vez que vimos. ahí es donde Ahorita que empezaron veía, ellos a surgir, ahí es donde ellos empezaron a surgir, cuando ellos salieron precisamente del bosque, cuando ellos salieron de esta zona donde vivían de árbol en árbol, ahí fue donde tuvieron la gran transformación y empezaron a desarrollar los acoples, todos en ese mismo grupo, pero de una manera diferencial. Por ejemplo, enseguida vamos a explicar cómo cada uno, cierto grupo, empezaron a tener desarrollos, por ejemplo, con el chakra raíz, otros con el chakra plexo, otros con el chakra sacro y sus frecuencias como tal, y se fueron haciendo esos asentamientos como tal a lo largo y ancho del planeta. Esto no solamente con el ánimo de tener un grado evolutivo individual, sino también hacer unos anclajes energéticos directamente irradiados o entrelazados con la frecuencia de la Tierra como tal. Pero precisamente lo que menciona la maestra Rosy y compañeras, cuando estaban directamente en ese grupo evolutivo, por así decirlo, dentro del bosque, dentro de, de- de esta gran manada estaban más similares a lo que es el Homo sapiens como tal. ¿Ya lo encontraste, maestro? pero tenemos el origen de reptil, ¿no, maestro Wilson? Con la cola y todo. Sí, claro que sí. Y literal, por eso está, está el cerebro reptiliano. Es que, ¡Wow! de hecho, los primeros que estuvieron aquí fueron los humanosaurios. Ujú. Ellos fueron los primeros en habitar este planeta, como iban buscando hacer como el acople, iban buscando evolución, porque todos los seres los van desarrollando así en evolución. Pero cuando hubo el cambio de administración, necesitaban el planeta para esto, este nuevo proyecto, y no podíamos coexistir. Por eso llegó la extinción de todos los dinosaurios, que no fue, o sea, sí cayó, obviamente, el meteoro que cayó, sí cayó, sí cayó, pero inclusive científicamente, lean, pueden googlear,
están, cómo encuentran la mayoría de los, creo que es el 85% de los cadáveres de los dinosaurios, fueron envenenados por aire y agua. Los que se lograron salvar están en tierra interna porque aceptaron pues que los iban a mover de lugares que no se querían ir y por eso los tuvieron que extinguir. Algunos alcanzaron evolución, otros no, eran así como nosotros. Hay monos en los árboles, ellos todavía no han evolucionado, y otros más avanzados como nosotros, que se supone estamos en evolución, y así eran ellos, pero habían unos que no aceptaban el cambio. Ellos no quisieron, entonces, pues y en esa matanza, porque eso fue una matanza Ujú. total con esa raza, fue un exterminio total, ¿saben quién participó? Toranque. ¿Ustedes han llegado a escuchar de Toranque? Toranque es un genetista, es un guerrero multiversal muy importante, de un alto rango, y él ahora está ayudando a la humanidad desde afuera, desde lo que puede, porque todavía le cuesta, pues, como las decisiones que tomaron en algún momento. Entonces, como ustedes saben, todo en una evolución, todo en experimento, todo en mirar que salga bien, pues a veces se hacen cosas que no, para algunos no están bien hechas, para otros sí. Si no hubiese sido por eso, nosotros no estuviéramos aquí. Pero quizás estuviera otra raza, no sabemos. Bueno, en fin, no estamos para juzgar ni para mirar quién lo hizo bien o mal, sino para que, pues, entendamos la evolución y que, algo importante, los seres que nosotros vemos, que creemos que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, lo que pasó con Toranque, lo que pasó con Añotac, lo que pasó con los que salieron del plan y buscaron otras formas de vida, ellos son de dimensiones muy elevadas. Ellos son de dimensiones muy elevadas, no tienen la condición del velo, no tienen la condición del espacio-tiempo que tenemos nosotros y aún así hacen este tipo de cosas que uno diría que, que cagadas tan grandes las que hacen y no, porque todo está desde la bendita experimentación, todo. Entonces aquí es donde yo me pregunto y créanme que esto lo he venido preguntando muchos días antes, que siempre estamos en, ay, pues algo tengo que aprender, algo tengo que aprender. Es que la experiencia es vivir. No es de, ah, entonces voy a ir a mirar qué me está enseñando este maestro de vida que me robó, no. Simplemente lo tenías que vivir. Punto. El querer estarle buscando el por qué y el para qué hace falta de ese control mental que no nos permite integrar. Porque recuerden que lo que verdaderamente importa en este plano es el sentir. Sentir, no es, ay, ¿qué me quiere enseñar? Porque eso viene del campo mental, eso sigue siendo reptil. Y lo que verdaderamente nos va a sacar es lo que está aquí. Y vamos a tener la clase que les prometí la otra vez que les iba a decir, qué es lo que está pasando, profe, que vimos nosotros todo lo que está pasando ahorita planetariamente, que estamos aferrados a que venga Jesucito, Marita, San Germán, y no, ya no hay espacio para eso. Ellos ya no pueden intervenir en el libre albedrío, eso hace parte de las leyes universales, nos toca a nosotros entender que no tenemos que estar salvando a la familia, que no tenemos que somos los liberadores ni ninguna ovejas negras, simplemente cómo me siento con esto. ¿Y saben qué estoy utilizando? Inteligencia práctica. Inteligencia práctica. ¿Me siento emocionalmente mal? Ok, normal. Como todo el mundo, por cualquier cosa que le pueda pasar. Listo. Siéntase mal, todo lo que quieran, pero no se queden en el momento. En el momento en el que ya sintieron que se sintieron mal, si ya lloraron, ya patalearon, 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día, 2 días, los días que necesiten, pero siéntanlo. No se lo dejen a cuotas. No es como, bueno, ya, mañana sigo. No. Siéntese y sienta. ¿Lo quiere sentir? Vívalo, vívalo, vívalo. Haga, llore, patalee, lo que sea, pero siéntalo bien, bien.
Cuando ya se canse de llorar, que le quede la cara hinchada, que no, bueno, las que no lloren ya patalearon, ya griten, váyanse a la tierra, sáquenlo, sáquenlo. Permítanse sentirlo y saquen. Párense y digan, ¿me dolió? Sí. ¿Me ofendió? Sí. ¿Me dio rabia? Sí. ¿Me sirve de algo? No. Chao. Chao. Porque al no servirme es pura cosa de afuera, pura cosa del juego para que me quede ahí atorada. No me sirve, adiós. Siguiente. Eso es, ¿se acuerdan que una vez tuvimos la clase de ir adelante del juego? Que aquí es donde vienen las clases buenas. Después de entender esto que es, de dónde venimos, reconocimiento propio, apenas es que vienen las clases buenas de cómo se juega aquí. A mí me Entonces, parece, sí, a mí me parece esto importante, maestra, lo que acabas de mencionar, porque constantemente decimos, váyanse a la cama y perdónense por todos. Absolutamente perdonémonos por todo lo que creamos que hicimos bien o mal o dejamos de hacer. Porque literal es simplemente una experimentación. Y veo cómo Rosario, Rosy se ríen, y es precisamente ese mentalismo que los lleva a pensar desde mi suposición, claro está, que es que no es tan fácil. Sí, no es tan fácil porque es un implante mental que tenemos, que todo para liberarse es difícil, que toda la forma como que necesitamos liberar emocionalmente es complejo, y es la limitación que nosotros mismos nos imponemos. No crean que porque la maestra lo menciona aquí abiertamente y así tan simple y sencillo, cuando se lleva a la práctica no puede generar un poco de confusión, por supuesto que sí, pero es ahí donde el raciocinio, el sentir debe salir a flote. Ese raciocinio, pero sin la limitación, porque yo siempre lo he mencionado, nuestra mente es nuestro vehículo multidimensional y tú eres el que permite si él sea el que conduzca tu experimentación o si dejas que tu sentir sea el que te lleve a un nivel diferente. ¿Qué es lo que tú estás constantemente sintiendo? ¿Te sentaste a almorzar en la esquina porque te tocó o porque verdaderamente quisiste disfrutarte ese momento? ¿Te aguantaste ese día de tráfico por ir con un familiar o con un amigo, lo que sea, porque quisiste o realmente porque te sentiste emocional y energéticamente obligado? Entonces, desde esos pequeños detalles son los que nos van a permitir a nosotros disfrutar, así como dice la maestra, este juego sin tanta limitación, sin tanto condicionamiento, y saber que cada movimiento que hago es desde el gozo, desde el disfrute, porque no hay más nada. Muy bien, entonces vamos a pasar directamente a lo que son las razas. Así como estamos viendo en pantalla, fue el nivel evolutivo como tal de las razas que hoy tenemos incrustados en nuestras fibras de ADN, algunas de las pizcas de, de su grado evolutivo como tal. Entonces recordemos que cada uno de los chakras tiene un nivel frecuencial, y estos niveles frecuenciales son los que se adaptaron como frecuencias también en cada una de estas razas que salieron desde el homínido y se fueron instaurando en ciertos lugares de la Tierra. Estas razas se fueron instaurando progresivamente, pero en el momento en que salieron este grupo como tal, fueron no avanzando, y hoy despertaron unos y otros y fueron acoplando en su ser o en su energía esta frecuencia. No, todos en el momento de haber salido desarrollaron como tal esta gran energía. Por ejemplo, así como estamos viendo aquí en pantalla, hubieron de esos, de ese grupo inicial que salió, cinco acoplaron la frecuencia del chakra rojo, cinco de ellos, dos acoplaron la raza de la frecuencia naranja, de ellos fueron dos. Cuatro acoplaron la frecuencia del plexo solar o la raza amarilla. Luego encontramos que dos de ellos acoplaron la frecuencia verde del amor incondicional. Cuatro de ellos acoplaron la frecuencia azul, ¿cierto? La expresión garganta como tal. Y luego encontramos
dos que acoplaron la frecuencia del índigo, ¿de acuerdo? Entonces, estos fueron el grupo inicial que salió e iniciaron el desplazamiento y el acoplamiento energético como tal. Muy bien, también aquí. Si nosotros vamos viendo en pantalla, para que vayamos comprendiendo más o menos cómo se fueron dando los acoples energéticos, son desde esta postura a nivel planetario. Lo estábamos hablando directamente de los chakras. Entonces, así es como empezaron a funcionar o a generarse los acoples energéticos a nivel planetario. Y es desde esa frecuencia, desde ese llamado energético, con el cual se generó ese entrelazamiento con este grupo inicial de homínidos que salieron a buscar esa experimentación, salir de esa limitación física y evolutiva que estaban percibiendo. ¿De acuerdo? Recuerden que si teniendo duditas, levanten la manito y con todo gusto. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el chakra, o mejor dicho, con la raza roja, que fue el primer grupo, o mejor dicho, recordemos que no fue el primer grupo, sino todos empezaron a desarrollar como tal una pesquisa y un acople energético. Flori, dime. Me llama la atención, Wilson, que tuvieron que salir por colores, o sea que ese homínido no estaba preparado para soportar la energía de los 5 de los 7 chakras. Era demasiado Posiblemente. fuerte para ellos. Inicialmente, como no tenían ningún acople, no tenían ningún nivel frecuencial, no tenían ningún grado de experimentación, eran simplemente como un grupo de monos, por así decirlo, solamente viviendo en un grupo de supervivencia. Sus adaptaciones eran de sobrevivir, comer, eran, por así decirlo, todos con todos, ¿cierto? No había como una percepción más lógica de lo que es la energía, de lo que es el raciocinio, de lo que es el cuidado de la intemperie y todo esto. Y al salir a recibir esta fotonización fue donde todo este grupo Flery y compañeras empezaron a despertar en cada uno de ellos ciertos tipos de acoples. Y esto nos va a permitir a nosotros comprender cómo grandes de estas tribus hoy también nos dejan grandes legados a nosotros de evolución y de experimentación, chamanismo, nos dejan centramiento, nos dejan grandes energías y grandes informaciones que hoy están acopladas en nosotros, porque a raíz de lo que ellos fueron despertando y generando ese acople, hoy nosotros tenemos esa gran información en nuestras fibras del ADN. ¿De acuerdo? Por eso los colores también, porque también miremos Flery, por ejemplo, vuelvo aquí a a la pantalla donde tenía lo de los chakras en la Tierra. La maestra estaba hablando directamente de los dinosaurios, ¿cierto? O de los saurios, perdón, ¿cierto? Ujú. Ellos estaban directamente aquí, los niveles de rayos solares eran mucho más fuertes, entonces la Ah, piel de ellos era mucho más gruesa, mucho más escamada, con mucho más grosor como tal para poder soportar. Entonces fue un grado evolutivo que permitió que ellos pudieran sobrepasar muy fácil los obstáculos, las adversidades, ¿cierto? Eran mucho más grandes las limitaciones para hoy, o ese momento planetario donde nosotros hubiéramos existido, no hubiéramos soportado ni siquiera la gran temperatura que ellos soportaban. Asimismo, los homínidos fueron desarrollándose dependiendo de la zona donde se ubicaron o se acoplaron, porque permitieron que las frecuencias fueran adaptables y poderlas llevar a un nivel evolutivo de supervivencia. Muy bien, entonces estamos viendo aquí la raza. Maestra, ¿ibas a decir algo? No, muy bien, entonces vamos a iniciar con la raza roja, ¿cierto? Entonces, la primera raza, recordemos que todos salieron al mismo tiempo, hablamos de la raza roja. Ya estamos hablando que el lugar donde se asentaron como tal, o la primera cuna fue en el África, ¿cierto?
Las características que tenían estos compañeros, por así decirlos, fueron que se organizaron en tribus, mientras que en el bosque los homínidos eran un grupo, una manada completa, pero no tenían como un grupo selecto, de como un arraigo familiar, por así decirlo, o una selección, una pareja, no. Este grupo era más, ya empezó a desarrollar estas técnicas de caza, empezaron a utilizar herramientas como tal de flechas, arcos, a organizar las piedras para atacar y conseguir su alimento. Miren cómo empezaron a desarrollarse. Los colores que estábamos viendo en ellos eran más rojos, ¿cierto? Tenían un color más rojizo y directamente la frecuencia o el acople energético que desarrollaron de una manera evolutiva era supervivencia pura. Esta gente o estos homínidos como tal empezaron a desarrollar frecuencias directamente conectado con el primer chakra. ¿Qué nos representa a nosotros el primer chakra? Recordemos que bajaron directamente de los árboles para asentarse en la tierra, aprender a caminar y tener estabilidad. Cuando empezaron a tomar estos niveles frecuenciales del sol, pusieron su piel se puso con una tonalidad rojiza y les permitió entrar con el acople de estabilidad, asentamiento, tener un grado de supervivencia. Por eso desarrollaron más inicialmente todo lo que tenía que ver con agruparse para aprender a cazar, para sobrevivir, supervivencia pura como tal. ¿De acuerdo, maestra? Esta raza creo que es una de las funciones más primitivas que tiene el ser humano porque desarrolló el chakra raíz. Y no me refiero a primitivo de malo, sino que era como donde el cuerpo aprendió a existir, a sobrevivir, ¿no? Era como ese instinto eh, donde la función evolutiva que ellos tuvieron en su momento fue anclar la vida en la materia. Es justo lo que hace el chakra rojo, anclar la vida dentro de la materia, ¿cierto? Aquí ellos salen de los árboles, organizan tribus, crean esa estructura, van trabajando con los arcos, como ustedes ven en esa imagen tan hermosa que está proyectando el profe. Y aquí se empieza a desarrollar la casa, el territorio y la protección del clan, porque aquí ya empiezan a hacer la supervivencia consciente, profe. Antes en los árboles era supervivencia instintiva. Ahora era protección del clan. Ahora ya se protegían entre ellos porque ya empezaba a haber estructura organizada. Dinos, Rosy. Marta, y dentro de esas características, ¿cómo lo definieron? ¿Ellos ya traían eso en mente o lo fueron definiendo esas características en base a su medio ambiente? Ellos fueron definiendo las características en base al desarrollo chácrico. De hecho, su piel se tornaba roja porque el chakra estaba en plena activación. Como ellos ya se pusieron erguidos y tenían ese chakra en plena activación, ¿qué te da el chakra raíz? Primero lo visceral, y eran muy viscerales, pero no era el visceral que nosotros conocemos como reactivo, egocéntrico, no. Era el voy a proteger a mi clan, voy a sobrevivir, empiezan a armar estas tribus por el toque ADN, obviamente, pero ya empiezan a formar clanes. Entonces ahí es donde ellos empiezan a evolucionar, pero evolucionan en base al chakra que van desarrollando y tenían guía espiritual, eran súper espirituales. Por eso les digo, ellos no tenían la influencia que tenemos nosotros de la matriz. Ellos eran completamente conectados con la madre tierra. De hecho, los rituales que hoy hacemos nosotros intentando volver al centro son de ellos, ¿no, profe? Sí, literal. Y mira que tocaste un punto importante que se me estaba pasando y es
ese guía espiritual al cual creo que hoy todavía sigue resonando, esa frecuencia espiritual de la parte chamánica y conectada con la tribu que se llama los Hopi como tal, que su guía espiritual nos habla directamente del pluma blanca. Entonces, por eso ellos desarrollaron esta unificación, esa estabilización como grupo, como tribu, y fueron desarrollando los rituales también, agradeciendo, por ejemplo, cada vez que hacían una buena casa, que tenían esa retribución de la madre tierra por esos beneficios. Entonces, los rituales chamánicos, todo este tipo de ceremonias como tal fueron adaptados directamente desde la primer raza, esta raza roja como tal. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que esta tribu empezó a desarrollar ya también, no a nivel de cómo vivían en el bosque como homínidos, sino más de raza roja, el desarrollo reproductivo más monógamo, ¿cierto? Hombre, mujer, antes allá, literal, como les mencionaba anteriormente, todos con todos, era simplemente una descarga energética, pero no a nivel de procrear, de sostenerse, de estabilizarse. Ya empezaron a generar como parejas reproductivas con un orden desde la supervivencia pura. ¿De acuerdo? Ese sería como tal la connotación que tiene esta raza. Ellos literalmente estuvieron en la parte africana, ¿cierto? En la parte de la cuna de África como tal, y luego fueron migrando hacia las zonas de Canadá. Es por eso que hoy todo lo que tiene que ver con las tribus indígenas tienen todavía aún asentamientos o orígenes como tal en esta zona. Aún de estas razas subsisten algunas energías, algunas frecuencias de las siguientes que vamos a ver se exterminaron por completo porque literal, a la par, como se iban desarrollando estas nuevas civilizaciones, nuevas razas, habían otras que eran depredadoras y estas razas siempre estaban buscando el exterminio. ¿Cuál era el objetivo o el plan original de nuestro creador y nuestros genetistas? Que todas estas razas hoy estuvieran presentes, que todas estas razas hoy siguieran contribuyendo o observando en este grado evolutivo en el que nosotros hoy estamos. Miren, nosotros siempre hemos sido tocados genéticamente por todos los genetistas ya mencionados anteriormente. De esta raza de homínidos que fueron teniendo esos toques genéticos, dejaron una raza quieta, o sea, sin tocar genéticamente, que fueron los monos. Hoy podemos ver el grado evolutivo de ellos, que, pues, por así decirlo, no tienen la misma evolución que nosotros. Es más, aún intentan erguirse, pero continúan teniendo su estabilidad, su asentamiento en sus cuatro patas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar entonces. Algo importante, profe, y es que Ok. este líder espiritual de la raza roja, pluma blanca, no solamente era como un guía, pues como nosotros lo vemos, no, de hecho ellos no consideraban esos guías así, sino que era como ese puente entre lo humano y el gran espíritu. De ellos nosotros sacamos esos rituales chamánicos donde nos vamos a trabajar con los cuatro, con los puntos cardinales, con los espíritus, ellos fueron los que crearon y comprendieron el abrir el saúmo y abrir la línea de la vida. Ellos tenían mucho conocimiento espiritual y ellos lo que ellos profesaban era que la vida no se sobrevive, sino que la vida se honra. Por eso ellos honraban la madre tierra, honraban al cazar, honraban la tierra, bailaban y le hacían canto a la lluvia, al sol, porque ellos sabían que tenían una interconexión con todo, que no eran seres individuales. Ellos tenían ese conocimiento. Y entonces ellos profesaban era eso, ¿no? Como la vida no solo se sobrevive, se honra. Yo tengo derecho a existir, ¿sí?
Entonces, aquí, ¿qué nos enseñan ellos? Que nosotros debemos confiar en la vida y enraizarnos sin miedo. Creo que es lo principal que ellos nos enseñan, profe. A mí me parece muy hermoso todo lo que empezamos a mirar desde la raíz de estas razas como tal, porque si observamos desde esta parte energética, el que ellos cazaban no por tener en el aquí, como hoy lo tenemos en el refrigerador, sino por la necesidad de continuar en ese grado evolutivo y agradecían a ese ser que estaba siendo sacrificado para el bienestar y la nutrición física y energética que ellos necesitaban. Entonces, miren que estos rituales hoy se van perdiendo mucho, son rituales que se van distorsionando porque nos sentamos en la mesa y no agradecemos ese alimento que que se va a integrar en nosotros. Simplemente nos volvimos mucho más prácticos, nos volvimos mucho más matres, por así decirlo, porque ni siquiera nuestro organismo estaba preparado para levantarse y lo único que tuviera que hacer era abrir el refrigerador. Son comodidades que se nos fueron brindando desde el tener comida almacenada para 7, 15 días dentro de un lugar donde es muy fácil acceder. Nuestro mecanismo y nuestra metodología desde todas estas razas está primordialmente entregada para tener que generar un esfuerzo, pero al mismo momento, perdón, tener esa retribución de lo que es el agradecer ese momento, agradecer su energía y luego retribuir a la tierra. Ese es un punto importante que me parece a tener en cuenta porque es un grado evolutivo integrado en nosotros, pero que se ha venido distorsionando, un grado evolutivo que hemos perdido desde el origen como tal, el agrado de ese ser que se está integrando, el agrado de ese alimento que viene en un proceso desde el que lo sembró, desde la madre tierra que lo lleno de los nutrientes y que hoy nosotros, después de haber pasado por 50.000 manos, el transportista, el que lo vendió, el que lo preparó, hoy en la mesa lo tenemos nosotros para nutrirlos. Entonces, creo que esta raza nos transmite a nosotros información importante y es precisamente el agrado del alimento, pero no solamente físico, sino energético. No verlo simplemente como el consumismo, sino desde la entrega que ese alimento me va a transmitir a mí. Por eso, maestra, es importante porque vemos cómo nuestro cuerpo empieza a rechazar los mismos alimentos, porque la misma concepción desde ese cerebro reptiliano es, no soy merecedor, o esto es simplemente para llenar, no para nutrir, entonces no hay agrado por esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta raza nos lleva precisamente a eso, a la comprensión del alimento, a la comprensión de lo que era el sacrificio, a la comprensión de lo que era esa unión como tribu, unificarse para seguir en un grado de supervivencia, pero no de agresividad. Y esta es la polaridad que se entregó, esta es la polaridad que se transmitió de lo que es el cerebro reptiliano, supervivencia, siempre es del miedo, siempre es de tener que atacar, siempre desde este estado evolutivo, pero desde la defensa, desde la constante agresión o sentirse agredido. Miren qué bonito, me parece muy importante porque creo que estas razas aún nos pueden seguir a nosotros retransmitiendo información, porque la maestra lo menciona en una clase anterior, y es cerrar nuestros ojos y ver cómo se siguen reconectando las fibras del ADN. Ahí se siguen recopilando esas memorias de errores, aciertos, de desinformación, pero lo más importante, de la información, de formarme yo mismo con esa conciencia en la cual estoy. Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda raza. Y esta me parece importantísima también porque estamos hablando de la raza naranja. Aquí vemos ya que este grado evolutivo o este asentamiento, no del mismo grupo anterior, sino que recordemos que fueron dos, ¿cierto? Dos de esos homínidos que empezaron a hacer este asentamiento energético. Estos nos hablaban directamente de, se asentaron en la costa este de África y la piel tenía un tornasol color naranja.
y el cabello como así, crespito, chinito y de color rojizo como tal. Construyeron ellos, sí se dieron un poco más desde la parte sensitiva, ¿cierto? La parte más del cuidado y empezaron a tallar piedras, empezaron a utilizar cuevas para la protección, ¿cierto? Entonces apilaban piedras como para tener resguardo, para protegerse, para generar un poco más de estabilidad y sensaciones en su cuerpo de protección. Si nosotros lo vemos, conecta directamente con el chakra naranja, conecta con la frecuencia del gozo, del estar bien, del sentir y del deleite, ¿cierto? Entonces, ellos, esta raza como tal, permitieron este asentamiento en toda esta zona. Miren qué tan importante, porque esta tribu, eh, al haberse asentado en esta zona de África, tuvieron también una ellos después migraron a otra zona del planeta y me parece, maestra, si no estoy mal, que fue hacia Egipto. Allá tuvieron, los tomaron como esclavos, otra raza como tal, los tomaron como esclavos y fueron exterminados por completo. Fue la primera raza evolutiva como tal de estas siete que salió exterminada por completo. Aquí es donde empieza la depredación de las razas, donde empiezan a exterminarse, que el plan original no era que se perdieran, sino que por el contrario, estuvieran completamente en este grado evolutivo. Maestra, tienes el micro cerrado. Esta raza es una raza que también nos enseña mucho porque es la raza que nos enseña cómo la materia ya aprende a habitar. Ya no es el enraizarme solamente, sino aprender a habitar como tal la tierra, donde la función evolutiva pasa de sobrevivir a sostener la vida, ¿sí? Donde empiezan a construir sus viviendas, ya no son nómadas, ya no están andando de un lugar a otro, ya hacen asentamientos como se veía en la imagen, se organizan ya en comunidades y empiezan a desarrollar la primera arquitectura primitiva de las piedras, que ahí es donde empieza a generarse la construcción. Y empiezan a organizar la forma base de los recursos, es decir, ya empiezan a controlar, por ejemplo, ahuman la carne y dicen, estas raciones deben durar 8 días, ¿no? Ya no es, vámonos a comer por hoy, a ver cuándo, no, ya hay una razón, ya empiezan a hacer las raciones, ¿no? A organizarse en comunidades, la organización básica, pues, de los recursos. Nace el hogar. Yo pertenezco a esta casa, el hogar, el centro, el núcleo, ahí se desarrolla en esta raza naranja. ¿Cuál es la sombra que empaña esta evolución? Que era lo que el profe estaba mencionando, lo de Egipto. ¿Cuál es la sombra de esta evolución? La esclavitud egipcia, el control del cuerpo. Empiezan a limitar la supervivencia de esa raza y desaparecen porque quedó atrapado en sobrevivir sin evolucionar, porque los egipcios pues dañaron mucho. Sí, los esclavizaron literal y los llevaron al exterminio. Entonces miren cómo al menos dejaron como ese anclaje energético, pero que la propuesta original de los genetistas, maestra y compañeros, era literal, que pudieran todas las razas aún estar aquí. Pero aquí es donde llega plenamente la distorsión y de estas razas regresivas y no permitir que entrar en comunión, entrar en esta gran confabulación energética de todas estas civilizaciones.
Fleri. Maestro, entiendo que muchas cosas detuvieron los egipcios, pero otras cosas avanzaron en dimensiones grandes, ¿no? ¿Qué raza eran los egipcios? Si no eran humanoides, ¿qué raza eran? Ellos ¿Lemurianos? venían, ¿Antiguos? ellos venían desarrollándose mucho a través de Enki y trabajaban a través de la energía. De hecho, si ustedes ven, ellos, las formas de ellos, la esfinge, todo lo que van Han viendo, modificado. ajá, ajá, exacto. Ellos estaban, de hecho, no sé bien qué era lo que ellos estaban asentando aquí, pero ellos estaban haciendo un trabajo completamente diferente al de la raza humana. Déjame, yo miro en el documento porque ellos estaban mezclados, porque estaba el aviar, raza aviar, que son los del pico así, como baladito Nariz hacia de abajo. chica. Ajá. Ajá. Habían humanos, leones, gatitos. Ujú. Estos Leónidos, exacto. Y también tenían que ver con la serpiente. Por, porque el egipcio se ha visto que tiene hasta el cerebro, lo que viene siendo la cabeza, la tenía modificada de huevo. sí, es que No, ellos estaban haciendo una copla diferente y eran varias ah, razas. Ajá, eran varias razas, pero estaban los aviares y también habían unos de Lira Vega. Ujú, ok. Entonces, por ujú. eso querían detener el desarrollo del Claro, humano, porque iba a lo mejor muy veloz. porque ahí se filtraron entre ellos se filtraron seres regresivos. Ah, ok. De Ya. hecho, los egipcios tenían unos asentamientos con agua en el centro donde vivían. Y a través del agua traían, a través de los sacrificios y de todo lo que hacían, se conectaban con otras dimensiones. Y desde ahí traían tecnología, traían todo. De hecho, ellos se trasladaban, eran con puros portales, pero ellos eran varias razas. Pero me quedo con el pendiente de decir como cuál era la que más sobresalía y cuál eran los encargados de ahí, porque eran varias razas los que estaban ahí. ¿Listo? Bien. Muy bien. Rosy. Entonces, estamos hablando de los egipcios. ¿Qué podemos decir de los mayas y los aztecas que habitaron en México, Marce? ¿También tenían ellos este tipo de mezcla? Claro, de hecho, la serpiente emplumada. Por ejemplo, aquí en México, la serpiente emplumada, es que no me acuerdo cómo es que le llaman aquí, pues sí, El el- águila. El no, la cóndor. serpiente emplumada, Quetzalcóatl. el Quetzalcóatl. salcás, ese, es que no les lo sé pronunciar. Quetzalcóatl. Ajá. Ah, ya lo pusieron por Ellos, aquí. esa serpiente emplumada era un reptil, era la serpiente de la sabiduría. Ellos no eran humanos. Miren, si ustedes se ponen a mí, yo no sé si han tenido la oportunidad de ir a las pirámides de donde están los juegos el juego de la ¿Teotihuacán? pelota, el juego de la pelota. ¿Teotihuacán? Ujú. No, 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 el juego Chichen de la Itzá. Chichen Itza, exacto. Ahí está el juego Ok. de la pelota. No lo puede jugar un humano, y menos lo que ellos describen que eran de unos 50 de altos. Las pelotas que ellos usaban eran unas pelotas tipo piedra, pero eran de una goma y eran prendidas. O sea, era una goma caliente y ellos no la tocaban con las manos, la movían con la cadera y la tenían que encestar por una cosa impresionante de alta. O sea, humanamente, a menos de que ellos fueran de goma también y rebotaran, de lo contrario, muy difícil. Y cada que las pirámides están completamente alineadas con la dualidad. Y atrás hay un lago. Ese lago era donde sacaban toda la sabiduría y la serpiente emplumada tiene el enfoque de los equinoccios, donde todavía se dibuja cuando ella llega.
y todavía se genera el sonido que ella hacía, o sea, no eran humanos, ellos tenían conexión. Ah, bueno, ahí ya después se asentaron humanos, sí, o sea, yo no estoy diciendo que ahí no hayan vivido humanos, pero los principales no eran humanos, sí, no eran humanos. No había forma humana de crear eso, pues, no lo había, pero ellos sí obtuvieron mucha sabiduría. Por ejemplo, ellos se quedaron con mucha de la sabiduría de de los primeros que vivieron ahí. Fíjense que yo estuve estudiando, leyendo un libro que me interesó mucho, donde nos hablan de cómo cuando llegaron a, a, a colonizarlos, a invadirlos, a ponerle la religión, la Virgen, la morenita de Guadalupe, y no sé, bueno, es que casi no me gusta hablarlo porque sé que toco sensibilidades y bueno, pero la Virgen de Guadalupe, ella es morenita porque fue una forma de lograr dogmatizarlos y decirles, bueno, vamos a hacer una cosa, llamemos esta diosa que ustedes adoran, pongámosla en la iglesia mexicana y digamos que es la morenita, que es la Virgen. Mírenle los destellos a la Virgen de Guadalupe, mírenle lo que la adorna. No, no, o sea, es una diosa de ellos, solo que como para poderlos dogmatizar hicieron un convenio para poder jalarlos hacia este lado y después, pues bueno, la información real se perdió. Pero inclusive, no me sé los nombres porque soy completa ignorante de la cultura mexicana. Amo esa cultura, pero soy ignorante completa de ella. Pero el Señor muestra el inframundo en tres partes. Ellos sabían, ellos sabían que cuando morían, ellos tenían que volver a encarnar. Ellos sabían todo el conocimiento ancestral que tiene México es brutal. No eran humanos. Sí se asentaron colonias humanas ahí, pero los principales no eran humanos. Incluso tiene un árbol que representa los tres mundos, la tierra, el cielo y la tierra, y cómo trascienden a través de la muerte, porque por eso para México la muerte es una fiesta, solo que ya todo se tergiversó. Pero para México la muerte es una fiesta porque es el regalo por haber venido aquí a ser valiente y haber vivido. Entonces, es impresionante la cultura que hay aquí, toda la información que hay. Pero bueno, ya no nos desviemos. Saquen a Rosy de la sala para que no me siga preguntando. Bien. Muy bien. Permítanme entonces les proyecto por acá la otra raza que sería ya la del plexo solar. Por eso lo mencionamos tanto. Conecten con el sol, permítanse tomar el sol 20 minuticos para que hagan esa actualización constante en nosotros. Muy bien, entonces aquí estamos viendo la raza amarilla, la conexión directa con el plexo solar, con ese hilo que conecta directamente con esa línea superior. Fue la primera raza en conectar con el Sol y con ellos tenían el anclaje del Sol, adorando como tal también lo que es la casa. Entonces, ellos desarrollaron lo que es la casa, desarrollaron también los niveles de supervivencia por medio de estas técnicas, pero las abandonaron y se dedicaron específicamente a este grado evolutivo de experimentación desde el conocimiento, desde el desarrollo del poder. Estas son las razas amarillas como tal, y si nosotros empezamos a observar un poquito, son como los asiáticos en este momento, ¿sí me entienden? Son similares a los actuales asiáticos, no con la densificación de toda esta parte asiática y China, sino con la energía de asentar la fuerza. Ellos, si nosotros observamos el día de hoy, tienen técnicas maravillosas que hablan de lo que es el taoísmo, el reconocimiento de la energía, el centramiento puro desde el poder y la emanación interna que ellos transmiten.
Ellos fueron los que hicieron el asentamiento del anclaje de la luz solar o de la fuerza solar en este punto. Miren aquí y observemos el lugar de asentamiento en el planeta. Fue directamente en Asia. Allí es donde empieza a surgir todo lo que es esta raza o toda la humanidad asiática como tal. Vemos que aquí es donde empieza también maestra y compañeros a tergiversarse, mejor dicho, el plan energético desde los que vinieron a hacer el desarrollo energético o evolutivo. Aquí es donde uno de los Melquisedec, que son unos de los encomendados, por así decirlo, desde la parte energética a encaminar ese nivel evolutivo, se alia como tal al plan de lo que es de la Antártida, ¿cierto? De la Atlántida, perdón, y es que no sé si decirlo que lo hizo, cierto, maestra, si lo hizo mal o si lo hizo bien, porque literal, pues lo hizo a su forma, lo quiso hacer de esa manera y negativizó, por así decirlo, el plan, o se salió del plan original. Y esto hizo que aquí se empezaran a desarrollar energías un poco densas, ¿cierto? Por así decirlo, y que fueron tergiversando el plan evolutivo de nosotros como raza en este plan. Les estaba mencionando que se fue perdiendo el rumbo de esta evolución hacia el humano luz que hoy nosotros estamos obteniendo. Y esto hace literal que la persona, la personalidad de nosotros en este momento sea tergiversada. ¿Por qué? Porque si nosotros escuchamos literalmente lo que es la Atlántida y el cargo que tenía en este momento este gran mentalista que fue, o mejor dicho, el cargo de Lucifer como tal, lo que lo que hizo él fue intercambiar por completo el plan original de anclar energías para que nosotros mismos fuéramos iguales o superiores en un grado evolutivo desde la experimentación, desde la materia hasta el grado de Dios, de nuestro creador o más. Él, Lucifer como tal, intercambió los planes, se salió del molde original y se unió con este Melquisedec y distorsionó por completo el plano evolutivo del mismo. Entonces, aquí, en medio de esta raza, en medio de este grado evolutivo de esta raza, empezaron a tener ellos características como conexión directa con el sol, desarrollo por medio de la fotonización, el despertar del poder personal, la conciencia individual. Si nosotros empezamos a observar estos grandes personajes y la raza evolutiva en este momento como está, integra mucho más la frecuencia, se aíslan, tienen más reconocimiento de su cuerpo, desarrollan mucho más su motricidad, tienen más conexión con el campo y no se van a generar ese estado de encarcelamiento físico y emocional, que es lo que se está generando ahorita desde la parte más americanizada, por así decirlo. Si nosotros vemos los niños en esta zona, están resguardados con videojuegos, no sé, con pantallas siempre guardados dentro de la casa. ¿Qué están haciendo? Limitando el grado evolutivo. Mientras que en escuelas asiáticas, toda esta zona oriental como tal desarrollan la motricidad, desarrollan ese contacto persona a persona, disciplina, organización. ¿Qué están haciendo? Desarrollando ese poder personal, esa conciencia individual. Maestra, no te escuchamos. Ay, esta se me Ahí había sí. cerrado. Bien, bueno, esta raza amarilla nos entrega el poder del hombre, el poder masculino, ¿no? Ese plexo solar activo. Nos entrega la fuerza para nosotros movernos. Nos entrega todo lo que nosotros necesitamos para la evolución, pero desde el ser
o sea, no desde el ser negativizado, sino desde todo lo que nosotros podemos hacer como seres humanos solares, como seres humanos crísticos, ¿sí? Esta raza amarilla es donde el humano descubre su poder, es donde su función evolutiva es activar la conexión con el sol. Y aquí ya abandonan la casa, inician agricultura, es esa conexión, es poder descubrir que podemos ir más allá. Se inicia la agricultura, la medicina energética, la filosofía, sale la voluntad consciente, ¿sí? No voy a hablar de los líderes de Maestra, Caligas. mira que se me pasó algo importantísimo aquí, perdón, y es que ellos abandonaron precisamente la casa y se dieron desde esa conciencia, desde ese grado evolutivo que acoplaron inmediatamente, fue irse al vegetarianismo, se fueron a consumir más todo lo que tenía que ver con proveniente de la tierra. ¿Por qué? Porque integraron el acople de lo que es la fotonización, entonces todo lo que es la parte de la clorofila, todo lo que son las hojas, todo lo que es, viene directamente de esa unificación de tierra y sol, permitiendo así integrar en ellos esa gran fuerza. Entonces, miren que esa conciencia está en nosotros, esa conciencia está integrada, el agradecimiento puro de todo lo que se va integrando. Maestra, ahora sí. Que no hablemos de los líderes que tuvieron, porque Caligasto sí, pues, no hablemos de ellos, porque, pues, bueno, finalmente vamos a tener la clase donde vamos a hablar de la sombra, que es necesario, pero qué sombrita la que, qué sombrita la que se echó esta raza. Bueno, Había mucha luz, maestra, había mucha luz y ese entonces más sol, sombra. es que, profe, qué espectáculo lo que acaba de decir. Había mucha luz, es que era el plexo solar. Era el plexo solar. ¿Y qué hace el sol en la sombra? El sol en la sombra tiene el poder mal guiado. Ese poder mal guiado lo que hace es que quema, lleva a la destrucción, a la caída. Era un sol en su sombra. Pero ¿qué sería de nosotros sin la sombra, profe? Yo creo que a eso es a lo que venimos, a tener un balance, a tener un equilibrio puro, a observarnos desde el enojo, desde la tristeza, desde la alegría, porque esto me lleva a una serie, o mejor dicho, una película que creo que cambió la humanidad y fue Matrix, y literalmente cuando Neo llega donde el genetista, donde ese que programador como tal y le dice, es que yo ya he creado una cantidad de mundos, unos donde todos son felices, donde todo es paz y amor y no dura mucho, otros donde es pura destrucción y literal se destruyen, entonces me toca soltar ambas energías para que se equilibren. Entonces miren que literal, maestros, yo creo que es un balance en nosotros, es un balance que permite disfrutar de la adversidad, disfrutar de la noche y del día, disfrutar del calor y del frío. Completamente. Y algo importante que nos entregaron sus líderes, que bueno, no todos fueron malos, después de estos, llegó otro, que no me acuerdo cómo se llama, Singlantón, bueno, Singlantón, sí, maestro. esto que sí, bueno, Sí, Singlantón. ¿qué hizo él? Transformar ese poder en servicio. Pero aquí vuelve y se asienta en las bases metafísicas, no hacia afuera, no hacia afuera. Vuelve y sale Jesús. Amar a los otros como te amas a ti mismo. No puedes amar a los demás más que a ti mismo, no puedes. El servicio primero está aquí y después desde el irradie, lo que sea. Pero el servicio primero está aquí, aquí adentro, ¿ok?
dejar ese ego que nos lleva a la dominación, a la sombra, al yo puedo, al control, y transformar ese poder en servicio. Y ojo con el ego, porque ahora, profe, el ego está en todas partes y yo creo que todos caemos en algún momento del día, porque nos metemos tanto en las cosas, en el afán de hacer, en el afán de resolver, en el afán de sostener, que el ego nos dice, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie, si no lo haces tú, no lo hace nadie bien, si pides ayuda es debilidad, si dices que no puedes es porque es debilidad. Es ese sol mal gestionado. Vemos enemigos donde no los hay, el ego en la sombra. Y eso es lo que nos entrega esta raza. La dominación del ego, pero no es el ego ante los demás, es ante ti mismo. Hay que salirnos del personal, hay que salirnos del victimismo. No somos este físico, no. Incluso el ego, ¿saben cómo lo podemos acabar así facilito? Cuando uno tiene éxito en algo, ¿qué piensa uno? Ah, como de inteligente. Qué inteligencia la mía y por eso soy exitoso o exitosa, ¿no? Pues déjenme decirles que, pues no, realmente no. Lo que hicimos, y Rosy no puede ser. Rosy salió de ¿Cómo, la sala, cómo me voy. así se cayó la torre de Jenga? Pues no, imagínense que eso ya lo traía comprado el personal. Y si no, entonces díganme cómo una persona que nunca hizo nada, pues se gana la lotería y se vuelve millonario. Ahí donde está el éxito, ya lo trae comprado. Entonces, cuando ustedes se sientan muy exitosos y sientan que el ego les está ganando, recuerden que todo pasa, primero que todo pasa. Lo bueno pasa, lo malo también pasa. Nada es estático, todo está en constante vibración, todo pasa. Se sienten muy mal y se sienten muy frustrados, siéntense y respiren, todo va a pasar. Así ustedes se crucen de manos, va a pasar, va a pasar. Y cuando se sientan muy exitosos y muy egocéntricos, recuerden, no es su inteligencia, ya lo habían comprado, no tienen el control. La única forma de obtener el control y reescribir este juego es yendo más adelante, más veloz, pero apenas estamos aprendiendo, bueno, yo apenas estoy aprendiendo, pues yo no. Yo estoy en primera, estoy apenas poniéndole la primera, o sea, yo tengo carro manual, de cambios De manuales. mecánico. No, sí, mecánico, estándar que dicen aquí, entonces yo voy en primerita. Y para Y poder ganarle al juego, ¿cuánto hay? ¿Hay que subir a quinta o qué? pues no, es como una tractomula, que es como de 18 velocidad. Entonces voy en primerita, pero despacio, bien, bien, tranquilo. Vamos Sí, entendiendo el juego. sacando el embrague, brincando un poquito, pero ahí voy, Ok. despacio, pero voy Ok. bien. Yo creo que carro necesita mecánico. Si le Sí. está brincando, necesita mecánico. No, pero es porque no sé sacar bien el embrague. Ok. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la cuarta raza, mejor dicho, y esta raza es maravillosa porque es la que ancló la frecuencia, o mejor dicho, es la raza verde. Y esta raza es la que conecta directamente con el chakra corazón. Aquí vemos entonces que esta raza despertó el amor incondicional y la conexión con el chakra corazón. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya se empiezan a despertar todo lo que son los vínculos del armónico, todo lo que es el amor hacia los demás, hacia las tribus, hacia el no dañar, hacia el contribuir al despertar y a la comunidad como tal. Despertaron o anclaron, mejor dicho, el acople de lo que es ese verdadero amor incondicional y el reconocimiento de la divinidad, de ese grado evolutivo y saber que ese ser los trajo aquí a un nivel de experimentación. Este acople es maravilloso porque esta esta raza roja despertó literal en el momento en que estaban
los lemurianos, ¿cierto? Despertando ese sagrado femenino, ese grado de atracción pura, de magnetismo. Por eso tuvieron esa conexión también en esa zona como tal que la despertaron, ¿cierto? Y permitieron que desarrollaran precisamente esa ancla energética en este plano, la raza verde. Em, Ellos estuvieron directamente en la India. Si nosotros miramos todo lo que tiene que ver con el hinduismo, ellos se dedicaron más al conocimiento puro, al reconocimiento de esa divinidad, de ese sagrado o el divino femenino como tal, integrado en sí, observando cómo potencializarlo. Entonces ellos no se dedicaron a cazar, ellos no se dedicaron como tal a supervivencia o construcción, sino a la expansión del amor puro. Si nosotros vemos en este momento todo lo que tiene que ver con el budismo, son más dados al reconocimiento, al observarse, al informarse, a formar el ser puro dentro de sí. ¿De acuerdo? Entonces ellos también fueron extintos como tal, pero desde lo que se tiene como información, algunos de ellos fueron rescatados y fueron llevados juntos con algunos de los lemurianos a tierra interna, a lo que es Agartha en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de ellos fueron rescatados, pero como tal, toda la raza fue exterminada, porque ellos eran como lo que nos planteó a nosotros el Maestro Jesús desde su parte metafórica. Si te golpean, entonces pon la otra mejilla para que te den un poco más. Pero miren, qué tan importante esa forma o esa connotación, porque muchas veces nosotros la creemos maestra y compañeros de golpéame, pero no, es comprender lo que me está generando dolor para poder salir mucho más fácil. Mensaje que hasta hace poco vengo a integrar y a comprender desde la forma como nos lo transmitió este gran maestro, porque literal, o sea, tiene una forma de manifestación que es difícil uno integrarla rápidamente, o sea, es en sánscrito literal. Muy bien, maestro. Lo que pasa es que Jesús era muy inteligente y nos creyó a nosotros muy inteligente y nos hablaba en parábolas. Y nosotros creímos que era para que nos dieran el golpe. Sí, literal. No, es el juego, hay que vivirlo e integrarlo. Entonces, ¿te dolió? Vívelo bien, siéntelo y pide más. Cuando pidas más es porque integraste lo que tenías que integrar, ahí te adelantas al juego. Pues ¿sabes? Por eso ahí se refiere a pon la otra mejilla, para que te dé más el juego, no para que pues te golpee. Pero bueno, algo importante con esta raza, y es que la función evolutiva era unir lo que estaba separado, por eso ellos tenían la conexión directa con Lemuria. Ellos activaron todo lo que tiene que ver con el amor, la compasión, pero ellos eran más altos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron la sutileza, es decir, ellos lograron acelerar el átomo. Y al acelerar el átomo, el cuerpo se vuelve más ligero, pero se alarga más. Entonces, por eso medían, creo que entre 2,5 o 3 metros, profe. Sí, entre 2,5 a 3 metros. Y miren qué tan importante. Si nosotros observamos nuestro comportamiento en nuestro cuerpo, y esto lo podemos experimentar a nivel cotidiano, diario. Sientes tristeza, te sientes afligido, afligida, o te sientes con alguna limitación emocional, lo primero que hacen las fascias es llevarte, te cierran completamente tu timo y al cerrar tu pecho, tus escápulas se abren para cobijarte mucho más, pero te vuelves mucho más pequeñita. Cuando te cierras, las emociones se llenan de densidad y hacen que todas tus fascias poco a poco se vayan como comprimiendo, no se expandan, sino que por el contrario se compriman. Y esto hace pues que la aceleración de la célula también sea mucho más minimizada. Y si nosotros lo vemos desde la parte biológica, pues pierden, pierden oxigenación y eso hace que el cuerpo sea más ácido y es lo que desarrolla como tal el síntoma o la enfermedad como nosotros la conocemos. Pero entonces hagan el ensayo o hagamos, mejor dicho, el ensayo cuando se sientan agobiados por alguna emoción. Ya la experimentaron, ya no la quieren más, listo. ¿Cómo es la forma de transmitirle a mi campo mental que ya estoy bien?
llevo mis escápulas hacia atrás, uno mis escápulas, abro mi pecho y permito que mi tórax se abra. Lo que primero van a sentir en 2 o 3 movimientos es que su esternón truena, ¿cierto? Él hace un pequeño tronido. Lo que están haciendo es transmitiendo ese mensaje a su campo mental y diciéndole que todo está bien. Ahí es donde la afección emocional o la limitación emocional empieza a liberarse. ¿Por qué creen que el yoga tiene gran funcionamiento como tal en todo lo que es la experimentación física y emocional? Porque lo que lleva es a contraer, a hacer torsiones y estirar las articulaciones y las zonas del cuerpo que se van comprimiendo. ¿Para qué? Para que la información, así sea inconsciente, se retransmita a su campo mental y empiece a liberar lo que se está atorando o lo que nosotros mencionamos desde biodescodificación maestra, esa programación desde el programante, esa programación del conflicto que hoy se puede estar detonando. Muy bien, vamos a pasar entonces a la raza azul. Raza azul. Muy bien, aquí estamos viendo la raza azul y esta raza tengámosla muy presente porque es importantísima, porque ellos ya empezaron a desarrollar, abandonaron todo lo que era la pelea, abandonaron todo lo que tenía que ver con la caza, el modo de supervivencia pura, y se dedicaron a crear instrumentos de sonido, todo lo que tiene que ver con la expresión, la creación desde la garganta, ¿cierto? Esa creación pura. Fue la primera raza que asentó en este planeta el arte y la música, todo lo que tiene que ver con la armonía y los sonidos desde la naturaleza. Y no sé si la maestra les ha mencionado que cuando las aves cantan, los pajaritos cantan, son mensajes directamente, o mejor dicho, son frecuencias directamente desde lo que tiene que ver con los Pléyades o este lugar pleyadiano. Son seres implantados en este plano recordándonos constantemente que ellos nos están acompañando, que ellos nos están transmitiendo también sus frecuencias. Por eso el desarrollo a través de la garganta, la forma como nosotros nos expresamos como tal. Entonces, ellos hacían la expresión a través del aire y el sonido. En este caso, desarrollaron también todo lo que tiene que ver con los cuernos, ¿cierto? Todas estas frecuencias de alta vibración que no se podían ejecutar de una manera natural con la boca. El asentamiento de ellos fue directamente en Europa, en la parte europea como tal. Aquí estamos viendo porque las razas azules, así como nosotros observamos aquí, hay razas azules y en muchos de los planos como tal, en el universo, hay muchas más razas azules que están contribuyendo precisamente a esta misma línea directa de un plano evolutivo. Maestra. Esta raza azul es la raza que se intercala con todo lo que tiene que ver con la voz y la conciencia, el sonido, ¿cierto? Hace parte del sonido. Esta raza es la que influencia todo lo que tiene que ver con las vibraciones. Abandonan la guerra y se conectan con el lenguaje simbólico. Incluso es una raza o fue una raza súper silenciosa, donde ellos enseñan que todo está conectado y que hacen parte de la fuente creadora. Este chakra es súper importante para nosotros porque nosotros aquí se instala lo que nosotros compartimos, que es nuestra voz, tiene verdad. Expresar sin miedo quién soy es lo que nos entrega esta raza, pero no solamente expresar sin miedo quién soy, sino que es el poder de la vibración, es decir, no es solamente hablar o no, no, es la frecuencia, la onda vibracional. Incluso los que se dedican a hacer música tienen esta conexión con estas razas, con estos seres que fueron muy avanzados y que se aislaron completamente de guerras, de todo,
porque comprendieron que somos vibración, que sin o sea, sin el movimiento y la vibración no existe nada, nada, porque es una ley universal. Todo tiene que estar en vibración. Si no hay vibración, que es lo que provoca el sonido, no existiría nada, profe. Sí, y esta raza hay que tenerla muy presente porque esta raza es la que permitió de esta frecuencia como tal o de ese acople que ellos hicieron, fue donde se sacaron también eh, pizcas de ADN, por así decirlo, implantadas en nosotros. Entonces, de ellos tenemos grandes frecuencias que hoy son las que nosotros estamos elevando. Por eso, desde varios sistemas, nosotros lo hemos mencionado varias veces, el, el puente antacarana, el símbolo antacarana y este chakra garganta como tal es uno de los unificadores de este acople como tal, de esta fibra de ADN que nosotros podemos ir elevando frecuencialmente. Por eso, la herramienta fundamental que nosotros tenemos es respiración y expresión. Cada palabra que nosotros transmitimos es una creación total. Por eso la forma de expresarnos es una manifestación que en muchos de los casos o en la mayoría de los casos es mal gestionada desde el inconsciente o desde el mismo acople, desde ese sentimiento de no merecimiento, de para qué esto o yo no puedo, ¿cierto? Implantes emocionales o creencias limitantes que venimos acarreando progresivamente y que hoy limitan nuestra herramienta de manifestación profunda. Entonces, el arte de cantar, y miren, maestra, creo que lo mencionábamos en una clase anteriormente, el canto el canto, las personas que cantan en el baño, no es nada malo, tienen una conexión energética y sí, Azucena, si cantas en el baño, hazlo con la fuerza de tu corazón y de tu garganta lo que más puedas, porque ahí estás conectando no solamente con el elemento agua, estás conectando con la purificación y la limpieza, estás amplificando la frecuencia de tu corazón y creando y manifestando a través de tu frecuencia de la garganta. Cuidado con las canciones o con lo que cantes, porque eso sí es importante, porque si empiezas a cantar, él me mintió o no sé, esas canciones de cortarse las venas y tirarme por un volado, no, ahí sí ya es muy fuerte, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tipo de frecuencias voy a cantar? Si no se sabe ninguna canción, mejor mantren solamente una vocal. ¿Qué quieren atraer? Con la A, ¿qué quieren cerrar o qué quieren eliminar? Con la I, con la U, ¿cierto? Muy bien, maestra. Profe, y esto que dice es súper importante porque esta raza es la conexión con todo lo que con todo lo que tiene que ver con la vibración, ¿cierto? Y cuando tiene que ver con la vibración, nos está hablando con la conexión de los seres superiores, porque incluso mm, el tenerse que expresar hablando como nosotros es el lenguaje más primitivo que existe en el universo. Entonces, esta raza comprendió que a través de las ondas, a través de las frecuencias, es la comunicación multiversal. Entonces, esta raza, una raza súper importante para nosotros y que tiene mucha conexión con todo lo que tiene que ser, con todo lo que tiene que ver con el campo espiritual. Y maestra, creo que aquí queda como una iniciación para un tema más profundo y es literalmente de esta raza es donde salen las muestras de ADN de lo que son los Adanes, de lo que hoy nosotros estamos teniendo también como el grado evolutivo. Entonces, queda para una próxima clase desarrollar un poco más profundamente todo lo que tiene que ver con esta, esta, esta raza evolutiva de los Adanes y cómo realmente se manifestaron en este plano para que hoy estemos nosotros anclando también esta frecuencia. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente y es la raza índigo como tal o el chakra entrecejo.
Esta raza desarrolló, o mejor dicho, desarrollaron la conexión plena con el todo, el universo a través de esta frecuencia. Aquí es muy importante comprender que ellos desarrollaron ese nivel más profundo de lo que son los verdaderos sentidos. Porque si nosotros observamos los sentidos que tenemos, o estos cinco sentidos, siempre nos llevan a estar afuera, siempre nos llevan el olfato a olfatear lo que está en mi entorno, la vista a ver lo que está en mi entorno, el tacto a tocar externamente por fuera, ¿cierto? A degustar solo lo que ingreso a mi boca. Pero entonces ellos empezaron a desarrollar niveles frecuenciales mucho más altos donde todos estos sentidos o esta conexión era interna, mucho más interna. Y este es el grado evolutivo al cual nosotros estamos encaminando o estamos caminando. Desarrollar sentidos de percepción no externa, sino mucho más interna, el conocimiento propio desde lo que estoy experimentando desde mi ser. ¿De acuerdo? Entonces aquí ellos desarrollaron todo lo que tenía que ver con la parte de la casa, el cultivo, pero también lo abandonaron. Se decidieron solamente enfocarse al desarrollo de todo lo que tiene que ver con los poderes celestiales, conexión más espiritual. Esta raza se enfocó específicamente a este desarrollo y su asentamiento, y por eso es tan importante, fue asentada en América del Sur. Por eso todo lo que tiene que ver con México, Centroamérica, Suramérica, tiene un gran desarrollo y un gran despertar. Si nosotros vemos, por ejemplo, los niveles frecuenciales que están teniendo, por ejemplo, México, que está teniendo Brasil, que está teniendo Argentina, todos estos lugares son anclajes energéticos que ellos permitieron que se fueran acoplando y que hoy nosotros los estamos experimentando y siguiéndolo y llevándolos a otro nivel también. ¿De acuerdo, maestra? Esta raza índigo es una raza vital para, justo como el profe dice, para el desarrollo que estamos teniendo en este momento nosotros los seres humanos. La función de esta raza fue activar la percepción multidimensional y al tener la percepción multidimensional nos está conectando con qué, con todo el universo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Activando la tercera fibra de ADN. Al activar la tercera fibra de ADN se activa la multiversalidad. No es que necesitemos reconectar las 12, con que activemos la tercera, las otras por efecto se Dominó. van a interconectar. Y eso es lo que esta raza logró comprender. Esta raza trabajaba con los cuerpos sutiles. Esta raza trabajaba con el campo etérico. ¿Por qué? Porque tenía la conexión, lograron bajar el velo, podían ver más allá de lo visible. Entonces, ¿qué nos enseñan y qué nos entregan? Confiar en la percepción interna. Confiar en la percepción interna. Solamente ellos lograron llegar a ese punto de desarrollo. Solamente ellos. Y creo que, mm, bueno, en la otra clase vamos a ver la adámica, la séptima, que es lo que nosotros estamos haciendo el acople de los 7 chakras más 8, que es el esmeralda, para poder terminar esa conexión de las fibras de ADN, profe. Sí, literal. Y miren, yo creo que hay veces en las clases yo me pongo un poquito cantaletudo o de regañón diciéndoles no dejen la información en el campo mental, llévenlas más al sentir, que ustedes conecten con ella. Y esta información es importantísima para porque nos lleva a nosotros al verdadero reconocimiento, al centramiento, a comprender cada emoción que nosotros estamos experimentando. Entonces, agradezcan sus alimentos, agradezcan ese sentimiento que llega hoy, agradezcan esa fuerza interna que ustedes tienen o ese desánimo que se tiene el día de hoy. Vivan con ese amor incondicional propio, no permitan que
constantemente se van afectados por situaciones externas que van a llegar más, cada vez más, mucho más fuertes y van a intentar moverte, pero si tu base, tu estabilidad está constantemente firme y se va reafirmando, esto hace que nada te mueva. Entonces creo que el llamado es mediten, mediten mucho, céntrense, respiren, conecten con su respiración. Procuren no hacer meditaciones guiadas, sino conectar con esa intuición propia, descarguen ese campo mental, sigan utilizando el autotratamiento, que es una energía maravillosa, sin tener que utilizar simbología externa, solamente sus propias frecuencias. Aperturen ese campo mental, pero para que sea el vehículo al lugar donde ustedes quieran llegar. Ámense mucho, eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en conclusión como tal, maestra y compañeros, las razas de ese proyecto de colores es la activación del colectivo humano como tal, ¿cierto? Entonces, nos lleva directamente a este gran reconocimiento, a la fuerza, a lo que es la supervivencia, no desde la limitación, sino el del agrado de lo que está llegando, no ver todo como una amenaza, al disfrute, al reconocimiento de mi hábitat, al reconocimiento en el lugar en el que yo me estoy moviendo, si es adverso, cómo lo puedo hacer más beneficioso, porque la maestra lo mencionó hace 3 clases y esto es importante. Si tú ves que constantemente todo lo que llega es adverso para ti, es tu creación, solamente tú lo estás creando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy creando? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar para que esa percepción que tengo de la otra persona se pueda intercambiar? Que porque yo soy el que la creo, es esa proyección holográfica de lo que yo estoy manifestando o haciéndome un reflejo de lo que yo debo integrar. ¿De acuerdo? Entonces, fuerza, amor propio, reconocimiento, ¿cierto? Y expresión, pero del bueno, expresión en el baño, expresión en el canto, expresión en esa ducha, pero de agrado. Miren, nada más esta semana pasada hablaba en una clase y cómo nos estamos nosotros cepillando los dientes todo el tiempo a las carreras, todo el tiempo es a las prisas. Cambiemos la mano, cambiemos a la mano izquierda o en el contrario a la mano derecha y permitamos que el movimiento sea más lento. Te estás peinando, te estás echando crema en tu cuerpo. ¿Cómo te la estás aplicando? No a las carreras y pensando en mil cosas, no, presencia. Esos pequeños hábitos hacen que tu campo energético se regularice y tu mente diga, todo está bien. Si yo constantemente todo lo estoy haciendo deprisa, mi campo mental siempre me va a mantener en estado de supervivencia, donde todo es peligro. Y la idea es estar bien, disfrútenselo. El tráfico es de 3 horas, ok. Escúchense en ese tráfico esas 3 horas. Escúchense, disfrútense en ese momento para ustedes y las frecuencias van a ir cambiando. Muy Algo bien. importante. Hoy nosotros no estuvimos hablando de razas y eso es vital. Hoy nosotros estuvimos hablando de nosotros, de lo que somos. No estuvimos hablando de historia, es memoria, memoria, ¿sí? Porque cada una de esas razas, cada uno de esos chakras, cada una de esas civilizaciones no están atrás, no están en otro tiempo, está viva dentro de nuestro cuerpo, vivo dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es súper importante. No estamos hablando de historias y de cosas antiguas. El que luchó por sobrevivir, el chakra, el que luchó por sobrevivir, el que aprendió a sentir, el que quiso tener poder en algún momento, el que logró descubrir el amor, el que logró expresarse o se atrevió a expresarse, el que comenzó a ver más allá. Y lo que estamos haciendo hoy, que es el que recuerda que viene de la fuente, todo eso vive dentro de ti. Bueno, dentro de mí, dentro de cada uno de ustedes. No es solamente que nosotros seamos una versión humana,
Este es el recorrido que nosotros hemos tenido completo de nuestra evolución. Somos Lemuria cuando amamos. Somos Atlántida cuando pensamos y creamos. Somos Egipto cuando creamos estructuras y usamos el poder. Somos este momento. Somos este momento. Y este es el momento de integrarlo, porque cuando el verdadero salto cuántico o evolutivo no es activar el chakra, no es activar el chakra, es alinearlos y vivirlos, vivirlos, eso es todo. No es irnos al cielo, es vivir el cielo en la materia, del cielo somos. No es que tengamos que negar el humano y decir, estoy aburrido, ya me quiero ir, esto aquí es un caos. No, es volver este templo sagrado. Y hoy podemos elegir. Podemos elegir dejar de pelear, podemos elegir dejar de fragmentarnos, podemos dejar de vivir en partes. ¿Cómo vivimos en partes? Pensando y recordando lo que fuimos o anhelando lo que no somos, lo que pudiéramos tener. Nos fragmentamos. Hoy comencemos a vivir como un ser completo, multidimensional y en proceso de recordar. No venimos a convertirnos en nada, en algo. No, venimos a recordar que ya somos, ya somos. Y eso es lo más. Ya. Excelente, maestra, muchísimas No, gracias. pero un momento, porque yo no me puedo ir sin contarle que yo estoy muy feliz porque estamos haciendo un proyecto y se los quiero contar. Contá, Este, contá. estamos haciendo un proyecto en Nose, estamos abriendo el centro holístico fijo en un punto, en un lugar, en Cuernavaca. Tenemos nuestras manitos laceradas de rasguñar la tierra, el profe quemado del sol, buscando los muebles para ese lugar maravilloso. La madre errada que va a estar con nosotros, va a estar con nuestro otro maestro, el astrólogo, todos vamos a estar en un solo lugar. Porque creo que la energía nos ha impulsado a ser uno, una red. Y nos impulsó el momento. El eclipse nos revolcó, la carta del loco nos mandó a aventarnos, ¿cómo no sabemos? Estamos haciéndolo, ¿cómo decimos, profe? Con amor, con Con mucho todo. amor, con mucho amor y ganas. Les voy a mandar al grupo, cuando ya esté listo, obviamente, el video de qué nos entregaron y qué estamos convirtiendo desde el amor, en serio, con mucho amor, uñas y amor. Pero les quiero contar porque vamos a hacer la inauguración justo el 21, que es el equinoccio. Entonces, el que pueda acercarse, vamos a dar desintoxicaciones gratis. El que quiera venir, viernes y sábado, o sea, este fin de semana. Y en la noche vamos a hacer la inauguración, vamos a hacer como una ceremonia. El que le quede cerquita y pueda venir para la inauguración, perfecto. El que no puede venir cuando quiera, porque a partir del viernes abre las puertas, no. Entonces les queríamos contar, porque estamos felices, estamos un poquito corriendo, un poquito sobre el tiempo, un poquito de todo, Quito mucho. un poquito mucho, pero créanme que el llamado está y lo estamos escuchando. El llamado está y lo estamos escuchando. Y es tan así que todo se da, todo se abre, todo se facilita. Cuando yo digo se facilita, no estoy diciendo que te lo regalan ni que es fácil. No, estoy diciendo que cuando es desde el amor, que se venga lo que quiera venir y que caiga el que tenga que caer y raspaos, raspaos como estemos. Lo estamos haciendo desde el amor incondicional y cuando puedan venir, están invitados. Nos tienen las puertas abiertas para ustedes porque ustedes son nos. Ustedes hacen parte. Entonces, pues bueno, no les quería contar porque estamos muy felices, estamos muy emocionados, no sabemos qué vamos a hacer, cómo va a estar, quiénes somos en este momento, no lo sabemos, profe, pero estamos. Y es, así es. Muy, muy contento, literal. Rosario, cuando vengas me traes tamales de rajas con queso, por favor.
Muchas felicidades, maestros, muchas, muchas felicidades y de verdad, de corazón, qué padre, qué bonito proyecto y pues ojalá por ahí nos veamos pronto. Por Claro que Pero sí. supuesto de que sí. verdad, de hecho del corazón les va a ir increíblemente bien y sobre todo que nos dan la oportunidad también a nosotros de tener ese lugar tan hermoso, tan bonito y aprovecharlo para poder, ahora sí que sacar el mayor provecho posible, yo lo digo, Totalmente, todo totalmente, completo. porque justo lo que dices, ustedes son nos, este es nuestro Todos somos, espacio, no. Ujú. somos una extensión, entonces aquí está, este lugar Qué padre. de todos para todos, porque somos una red, estamos recordando, y eso es lo que estamos haciendo. El punto ya físico que nos hacía mucha falta para poder decir, lleguen, 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 que tiramos colchonetas, lo que sea, pero lleguen que aquí comemos rico, y lo que quieran aquí va a estar. Entonces, pues bueno, les queríamos contar. Si alguien puede acercarse a la inauguración el sábado o quiere tomar la desintoxicación que vamos a hacer gratis, que es iónica, nos dicen para separarle, porque ya están Ya pues las están, máquinas sí. se están moviendo. Entonces, el que pueda o que tenga familiares y quieran hacerse la desintoxicación, esto lo estamos haciendo para uno, que sepan dónde estamos, quiénes somos y qué hacemos, pero dos, desde el amor incondicional para la gratitud del espacio que se está abriendo, porque lo queremos compartir. Entonces, pues bueno, ahí está, profe. Yo ya quería presumir porque mi chakra estaba, o sea, me está diciendo que hubo pues, ¿no? Hay que contar. Sí, literal. Entonces son cordialmente bienvenidos a su casa. Como dicen ustedes, nuestra casa, su casa, literal. Entonces, bienvenidísimos cuando puedan y quieran, deseen y les resuene. Son bienvenidísimos y creo que lo contamos no como para solamente como noticia, sino por agradecerle a ustedes, porque ustedes son parte literal de esa frecuencia que hoy nosotros nos permite materializarla. Entonces, ustedes son muy valiosos, valiosas para nosotros. Y todo lo que hacemos, todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, los aciertos, los desaciertos en muchos de los casos, es precisamente para poderlos retransmitir. Y siempre, siempre lo hemos dicho. Todo lo que transmitimos es porque ya lo hemos venido experimentando en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces van a haber cantidad de actividades, cantidad de cosas que vamos a hacer allá, de todo. Van a haber muchos protocolos, entonces para los que estén interesados, bienvenidísimos siempre, siempre, siempre. Muy bien. Muchísimas gracias a todas y cada uno de ustedes, a los que nos van a ver en diferido. Un abrazo grande, me alegro volverlos a ver. Rosario, bueno, yo a Rosario sí la veo. Rosario sí está por aquí siempre conmigo. Muy bien, entonces un abrazo fuerte. Don profe, Rosy, Fernanda. perdón, para la próxima clase vamos a ver, Ujú. vamos a descubrir en qué conciencia estamos y no para juzgarnos. Vamos a descubrir en qué chakra estamos ahorita trabajando y cuál es el camino que nos toca recorrer a todos, sobre todo si estamos en las mismas frecuencias. Entonces, la Ex- próxima clase vamos a ver la fractalidad de los chakras y en qué conciencia estamos. Nos creemos muy elevados. Amanecer ahí veremos. Amanecer Y, ahí veremos. y Porque Flery dice, y con este verano por aquí, qué calor. Me quedaré en el 1. No creo que suba más con ese calorón. Está bien, está bien. Eso es lo estamos importante. perfectas. En este momento que estamos en la creación del centro, estamos en uno. Estamos en uno todos, luchando con trabajadores, con colaboradores, con el que no llegó y quedó de llegar, con el que, ay, yo sí les digo que eso es chakra uno cuando... Y Sí, sí, ahí es sí. donde uno ve, ahí es donde uno ve dónde está, pero les digo, se creen muy elevados. Yo, uno y cinco, uno y cinco, uno y cinco. Uno y cinco, uno y cinco, uno y cinco, uno y cinco. Pero en las densidades, pero bueno, muy bien. Muy bien, se cuidan mucho, muchísimas gracias por todo. Un abrazo fuerte, como siempre. Besitos al timo, que eso no miente, eso no falla. Se acuestan súper bien.
se quieren bastante, eso es lo más importante, esos abrazos no de afuera, siempre los propios, los son los que valen más, se cuidan bastante, una feliz noche, coman rico. Maestra, compañeras, muchísimas gracias por todo, hasta luego.